tenemos este ejercicio de Bau que dice así, nos dan, bueno, no lo voy a leer, lo explico ya, nos da la función f de x igual a x a la 15 más x más 1 y tiene dos apartados. El primero nos dice que demostremos que la función corta el eje OX, es decir, que pasa por el eje horizontal del eje de coordenadas en el intervalo menos 1, 1. Y el segundo apartado, el B, dice que averiguemos cuántos puntos de corte hay y lo demostremos. Para este ejercicio hace falta el teorema de Bolzano, que dice así: sea f de x continua en el intervalo a, b, tal que f de a por f de b es menor que 0. Si f de a por f de b es menor que 0, hay algún punto de la función, o a o b, uno de los dos, es negativo. De esa manera, cuando se multiplica por un número positivo, da negativo. Entonces, existe un punto C perteneciente al intervalo AB, el que hemos dicho, tal que, de una forma en que f de C es igual a 0. Existe al menos un punto, puede haber más, en los que pues, f de C, que pertenece al intervalo, es igual a 0. ¿Cómo podemos extrapolar esta definición al ejercicio? Bueno, pues aquí tenemos el intervalo y tenemos la función. Vamos a ver si la función, el producto de la función evaluada en estos dos puntos es menor que 0. Entonces existe un punto donde la función pasa por el eje OX. Lo que tenemos que buscar es si f de menos 1 por f de 1 es menor que 0. F de menos 1 es igual a menos 1, da igual, a la 15 más menos 1 más 1, que es igual a menos 1 al ser un exponente impar, 15 al ser impar, se queda menos 1, y menos 1 más 1 es 0. Luego f de menos 1 es menos 1. Voy a coger el azul. Y f de 1 es igual a 1 elevado a 15 más 1 más 1. 1 elevado a 15 es 1. Más 1 es igual a 3. Entonces, 3 por menos 1 es igual a menos 4. Luego, menos 4 es menor que 0. Entonces, no sabemos cuál es, pero existe f de c, un punto de la función igual a 0. C perteneciente al intervalo de menos 1 y 1. Es decir, no sabemos cuál es la función, pero podemos demostrar que si en el intervalo menos 1, 1 hay un punto de menos 1 hasta 3 y la función es continua, eso es un dato muy importante, hay un punto, no sabemos si está no sabemos si x es negativo o positivo, pero sabemos que existe al menos uno que es igual a 0. Y el segundo apartado nos dice que demostremos que solo hay un punto de corte o más en todo el intervalo, es decir, en todos los valores de x. Para ello utilizamos la derivada de f de x. Entonces, si f' de x
solo puede tomar valores mayores que 0, es decir, que siempre está creciendo, la función no va a tener ni máximos ni mínimos relativos. O sea que si ya ha pasado una vez, si en este caso hemos demostrado que al menos una vez, al menos hay un punto, solo un punto que pasa por el eje horizontal, pues si f' de x es mayor que 0 para todos los valores de x, entonces podemos garantizar que solo hay un punto que pasa por el eje horizontal. Calculamos f' de x, que es la derivada de x a la 15 más x más 1. Luego f' de x va a ser igual a 15 por x a la 14 más 1. Si intentamos igualar f' de x a 0 para saber si digamos hay un máximo o un mínimo relativo, es decir, un cambio digamos que un cambio es decir, que pasas de ascendente a descendente o de descendente a ascendente, vamos a verlo. Entonces 15 por x a la 14 más 1 lo igualamos a 0 para ver si la pendiente en algún punto es igual a 0, y realmente 15 es igual a x a la séptima, o sea, x a la 14 es igual a x a la séptima por 2 elevado a 2 más 1. Entonces, da igual cuál valor se tome de x a la séptima, que siempre va a ser positivo. Es decir, que si el exponente es par, cualquier número que se exponencie va a ser par. Entonces, realmente esta ecuación solo se cumple si x es igual a 1 partido de 15 por i, pero i no pertenece a los números reales.